Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden encontrar completo o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa en estos comienzos de enero del año 2017. En primer lugar, Enrique Gómez Batista, periodista de O Globo de Brasil. Bienvenido a esta mesa como siempre, Enrique. Muchas gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, uno de los centros de análisis más conocidos de Washington. Bienvenido también. Buenos días. Y Xavier Vilà, corresponsal, analista y periodista catalán. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Juan Carlos. Faltan muy pocos días para la posesión aquí en Washington de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El señor Trump ha empezado a hacer una gran cantidad de anuncios por Twitter, a lo largo de la campaña también. Se ha referido a algunas compañías ensambladores de automóviles como la Ford Motor Company o la General Motors o la Toyota. Ha causado bastante inquietud en México. Se ha referido a algunas compañías aquí en Estados Unidos. Se ha anunciado nombramientos también por su cuenta de Twitter. Mucha gente que está en el gabinete ministerial. En el periódico The New York Times, el profesor de Princeton y premio Nobel Paul Krugman ha publicado una columna recientemente sobre este fenómeno. Y además, al traducirla al español, el diario la ha titulado de esta forma: Estados Unidos se convertirá en Trumpistán. Muy bien. Señala el señor Krugman que en el año 2015, en Turkmenistán, que era una antigua república soviética que está muy cerca de Uzbekistán, fue inaugurada una gran estatua bañada en oro del presidente de la república, el presidente de Turkmenistán, cuyo nombre es Gurbanguly Berdimuhamedov. Este hombre además reemplazó al antiguo dictador Saparmurat Niyazov. El dictador había había erigido también una gran estatua en homenaje a él. Incluso llegó en un momento dado a cambiar los nombres de los meses del año y los nombres de los años para poner nombres relacionados con miembros de su familia. Bueno, el presidente Berdimuhamedov, me perdonarán, yo no sé hablar muy bien este idioma, pues en el 2015 inauguró una gran estatua. Compara a Turkmenistán con Trumpistán el señor Krugman en el New York Times, porque dice que el señor Trump es un hombre que se rinde culto a su propia personalidad, que va a favorecer sus propias empresas con negocios, con la política desde la Casa Blanca, y que esto va a ser más o menos un caos. ¿Tiene razón Paul Krugman con respecto a Donald Trump o está exagerando mucho? Creo que exageran un poco. Claro que Estados Unidos no se transformará en un país como Turkmenistán. Exactamente, pero creo que sí es un peligro lo que está pasando, lo oculta la personalidad. Tenemos que acordarnos, Juan Carlos, que las personas no votaron de esta vez por un presidente republicano, votaron por Trump. Y muchas veces Trump se presentó casi como un independiente, en contra incluso su partido. O sea, hay un riesgo muy grande de que las cosas cambien y eso no es bueno en ninguna parte del mundo. Toda vez que hay un exagero de fuerza de una persona es malo. Hemos visto mucho eso en Latinoamérica y creo que sí que eso podrá crear conflictos, problemas, dificultades acá en Estados Unidos. Pero no creo que va a cambiar el país como un todo, pero tal vez complicar un poco en el momento, pero no será como Turkmenistán. Como en Turkmenistán. Juan Carlos Hidalgo. Sí, claramente Estados Unidos no es Turkmenistán, así que obviamente que Paul Krugman exagera, pero igual que Enrique me comparto la preocupación por estas señales que está enviando el presidente electo Donald Trump y muchas características de su personalidad. Él ha mostrado durante la campaña serias deficiencias de carácter, hasta se le puede llamar patologías, su poca resistencia a la crítica, su ego, hasta avisos de megalomanía. Y todo esto, por supuesto, que se va a potenciar una vez que empiece a ocupar el cargo más poderoso del mundo. El poder más bien corrompe el carácter de la gente. Entonces, si tenemos un individuo altamente deficiente en muchos aspectos de su carácter, es de esperar de que estas conductas empiezan a agravar y que efectivamente, ostentando estos amplios poderes que la oficina del presidente de Estados Unidos ha venido acumulando en los últimos 40 años, empecemos a ver situaciones como la que ya se empiezan a visorar en materia comercial, por ejemplo. Ahora bien, me llama la atención que Paul Krugman le echa la culpa de todo esto a los republicanos. Y no eximo de culpa a los republicanos, claramente el Partido Republicano ha sido parte de este fenómeno, pero también los presidentes demócratas, incluyendo Barack Obama, han incurrido en esta acumulación
de poder en la oficina, esta concentración de poder en la oficina del presidente de Estados Unidos. Eso nunca era así estipulado. Cuando se diseñó la estructura del gobierno federal, la Constitución de Estados Unidos, los autores de la Constitución siempre fueron muy recelosos de concentrar el poder en una sola rama del gobierno, en un solo individuo. En su momento hubo la tentación de crear un rey en Estados Unidos y que George Washington fuera rey. Pero los autores de la Constitución dijeron, bueno, si bien George Washington es un tipo muy virtuoso, nadie garantiza que luego venga un loco. Y él mismo lo rechazó, él lo eligieron en mismo lo rechazó. 1789. Nada garantiza. Él estuvo 2 periodos y no quiso continuar. Nada garantiza que luego venga un loco, un demagogo a ostentar esos poderes. Y es por eso que la Constitución no confía, en teoría, no confía en la figura del presidente. Pero bueno, a través de los años se ha ido acumulando poder en este cargo y hoy vamos a tener una persona con serios problemas de conducta, serios problemas de carácter, ejerciendo un cargo enormemente poderoso. Así que es de mucho cuidado, sin duda alguna, lo que vamos a empezar a ver. Mucha gente esperaba de que una vez electo Donald Trump iba a temperar sus conductas. Vemos más bien que continúa como un niño. El vicepresidente Joe Biden hace unos días le dijo que debía madurar. Pero ya que debería crecer. Que debería crecer. Ya un señor de 70 años ya no se le puede pedir eso. Ya no es un niño, es un tipo que definitivamente tiene serios problemas de carácter y de personalidad. Por eso en la Constitución de Estados Unidos se inventaron lo que se llama el sistema de checks and balances, es decir, de pesos y contrapesos, que viene, por supuesto, heredado de sistemas políticos europeos. Lo que pasa es que yo creo que seguimos tropezando en la misma piedra cuando hablamos desde Washington, porque yo coincido completamente con el análisis que se hace en la mesa, pero es que resulta que más de 60 millones de norteamericanos han votado una persona que tiene estos rasgos de carácter tan preocupantes como se comenta en la mesa. Y no es por desconocimiento, porque si ha habido un personaje público fuera de la política conocido en Estados Unidos, ha sido este señor que lleva más de 20 años apareciendo en programas de televisión con amplias cuotas de audiencia, es decir, que la gente sabía lo que votaba. Cualquier persona que vivimos en este país y que subimos a un avión o nos montamos en un tren y hablamos con la gente casualmente de lo que está ocurriendo, nos dicen que están votando por alguien que creen va a traer un cambio porque es un empresario de éxito y están hartos de la politics as usual, como dicen aquí. Entonces esto a mí me preocupa extraordinariamente porque la gente, por lo que detecto, está dispuesta a inclinarse por alguien que, a pesar de estos postulados tan peligrosos y tan poco presidenciales, le van a dar una oportunidad de todos modos. ¿Cómo se habla también de la culpa de los republicanos atribuida por Krugman? Estoy de acuerdo en que es un análisis equivocado. A lo mejor si el Partido Demócrata hubiera optado por una candidata o candidato mejor, menos malo, vamos a decirlo así, porque, oiga, en 2 estados que determinaron las elecciones el 8 de noviembre, Trump ganó por menos de un punto porcentual. Es decir, estamos hablando de 150.000 votos sobre 130 millones. Por lo que, a lo mejor, como dijo también... ¿Es el 1%? Sí, menos. Por lo tanto, a lo mejor, como bien dijo también el presidente saliente Obama hace poco, yo hubiera podido ganar estas elecciones. Entiendo que se refería a que hubiera podido sacudir más las conciencias de bolsas de votos como los afroamericanos para que salieran a apoyar al candidato demócrata. De ahí a trumpistano, no, todavía no, pero es cierto que no se va por el camino correcto. Decía usted que en América Latina hemos visto algunos fenómenos como lo de Trumpistán. Se asemeja Donald Trump, por ejemplo, hay gente que lo ha comparado con Hugo Chávez, el expresidente venezolano, que para algunos era un hombre muy populista. Sí, o por ejemplo que hemos visto en Argentina con los Kirchner. Eso puede ser un problema porque crea una cultura de personalismo que también sale del gobierno. O sea, las personas ven el presidente haciendo cosas o agiendo en su propio favor y bueno, si lo hace es normal por hacerlo. O sea, cambia todo el tejido social de un país. Esto es lo más grave. La consecuencia que puede tener, no en 2, 3, 4 años de gobierno, pero un impacto en la generación. O sea, que crees que esto es normal. Este es el gran riesgo, que un fenómeno como Trump sea el nuevo normal, que sus carácter, sus ideas sean aceptadas, sean regulares. Este país siempre ha sido un país muy celoso por su conducta, por su
es un ejemplo para muchos países en muchos puntos. Este es el gran riesgo que se perca este senso común que hay en la sociedad americana, creo. Es Trump el Chávez estadounidense. Tiene muchas conductas similares, nuevamente la poca receptividad a las críticas y todo. Hay un fenómeno que me llama la atención, incluso ya desde un punto de vista psicológico, y no soy psicólogo, y entonces que ambos, bueno, Chávez en su momento, pero Trump, han admitido que duermen muy poco. Y vemos que Donald Trump manda tweets a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Se dice que Hugo Chávez llamaba a sus ministros también a las 3 de la mañana a darles órdenes. O sea, la gente que, yo no confío mucho en la gente que duerme. En Colombia Álvaro Uribe madrugaba mucho. Que duerme poco, pero ciertamente hay muchas conductas que se asemejan a Hugo Chávez. Estos tweets donde le dice a una empresa, si usted mueve sus operaciones a México, les pongo un arancel, se resembla mucho a cuando Chávez andaba diciendo exprópiese. Es pasarse por el Estado de Derecho, por el arco del triunfo, ¿verdad? Xavier Vila. Bueno, Igual Winston Churchill también dormía poco, o sea, no estaba tarde. Oiga, yo conozco mandatarios en países europeos que están orgullosos de dormir mucho cuando los países que gobiernan no van particularmente bien, con lo que también eso a veces, ¿sabe? Yo lo he vivido en mis carnes, gente aquí, en esta ciudad, que ha venido y me ha dicho, oiga, pues sabe, yo a la reunión del FMI en Singapur no voy a ir porque hay que descansar. Y la verdad, como periodista uno dice, pues oiga, tal como está el país que usted gobierna, a lo mejor le convendría acercarse a Singapur y presionar un poco para que las cosas le ayuden. La comparación con Chávez a mí me cuesta. Es cierto que hay algunos tics autoritarios en la manera de hablar, pero la situación en Venezuela, bueno, en fin, no hace falta yo que les diga cuál es. Lo de los tweets a las 4 de la madrugada, también hay gente que le escribe los tweets, a lo mejor no es él cada vez. No estoy intentando justificar una manera de actuar que me parece democráticamente discutible y preocupante, pero sí que digo que también al final la gente vota. Ustedes recordarán el Brexit, hay gente que votó por el Brexit y al día siguiente se echaba las manos a la cabeza de ella misma. Es decir, que el tejido social norteamericano es muy complejo. Creo que los problemas principales de esta sociedad no son necesariamente quién ocupa la Casa Blanca, sino cosas como vimos la semana pasada de un vídeo en Facebook donde 4 ciudadanos afroamericanos apaleaban a un ciudadano de raza blanca con una discapacidad mental. Esta gente va a terminar en la cárcel. ¿Por qué ocurren cosas de estas? Hay una tensión racial que han pasado muchos años, no se soluciona. ¿Qué actitud va a tomar esta presidencia respecto a estos temas que realmente preocupan a la gente? No parece que Trump esté bien equipado para atacar estas situaciones, pero también es cierto que creo que va a haber un factor corrección. Sí. Hay elecciones cada 2 años en este país, legislativas y presidenciales, y por lo tanto, a lo mejor en 2 años, después de lo que Trump pueda hacer con unas mayorías republicanas en el Congreso, las cosas cambian. No lo sé, pero va a haber un factor corrección seguramente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, el fin de semana pasado fue el Día del Migrante y el Pew Research Center, el Centro de Investigaciones Pew, publicó un informe realmente muy interesante sobre el asunto de las migraciones. Hoy en día en el mundo hay 244 millones de migrantes, es decir, si se unieran, si se conformaran la población de un país, ese sería el 5º país en población en el mundo, 244 millones, algo así como la población de Pakistán, más o menos. Eso es el 3,3% de la población. Hay datos curiosos, en los países donde hay más migrantes, el primero es Estados Unidos con 46 millones, sigue Alemania con 12 millones, después Rusia con 11 millones, y después hay una serie de países como el Reino Unido con 8 millones y medio, los Emiratos Árabes Unidos también con 8 millones, Canadá con 7 millones, Francia con 7 millones también, y luego España tiene 5 millones de migrantes. Y hay otros datos que llaman la atención. Han crecido los migrantes de 79 millones que eran en 1950 a estos 244 millones que hay en la actualidad. De los países donde hay más migrantes, donde han salido más migrantes, por ejemplo, hacia los Estados Unidos está México. En este país hay 12 millones de inmigrantes mexicanos, en ese caso la mayor parte de ellos indocumentados. ¿Qué le llama la atención de estas estadísticas? Y debo decir, entre otras cosas, que alguna vez leí en un libro de historia de las ideas políticas que los grandes libros de ciencia política los han escrito personas en el exilio, las personas que no están en su país.
¿Qué piensa usted de este fenómeno? Bueno, el tema de la migración, sin duda alguna, es uno de los más importantes de esta época. El auge del nacionalismo, el auge de la xenofobia en muchos países particularmente desarrollados ha puesto este tema sobre el tapete. A mí me llama la atención una cifra. En este mundo altamente globalizado en que vivimos, el 97%, un poco más del 97%, un poco menos del 97% de la gente vive en el país que nació. O sea, la migración sigue siendo una excepción muy pequeña a la regla de que la gente por lo general se queda en la nación donde nació y creció. Y eso que, voy a citar otra frase que leí, la historia universal, la historia del mundo, es la historia de las migraciones. Lo que pasa es que la cosa ha cambiado. Entonces, sí, en números absolutos hemos visto un aumento en los números totales, ¿verdad?, de la gente que vive en otros países, sin duda, pero en proporciones sigue siendo una cifra bastante pequeña. Incluso también estaba viendo una cifra sobre refugiados, la cantidad de refugiados actualmente, y a pesar de toda la crisis de refugiados que vemos en Europa, a raíz primordialmente lo de Siria, del conflicto de Siria, es más baja en este momento de lo que era a principios de los años 90. Pero, sin duda alguna, no deberíamos ver a la migración como algo malo. De hecho, hay una investigación, y no recuerdo exactamente el autor, un analista aquí en Washington, que calculó que si no hubiese fronteras, o sea, si la gente pudiera moverse a cualquier parte del mundo de manera libre, eso tendría un efecto estimulante sobre la economía que duplicaría el tamaño del Producto Interno Mundial. Puesto que, si por ejemplo, si usted agarra un haitiano sin educación, sin mayor capacidad de todo, y lo pone en un marco institucional bueno, lo saca de Haití y lo pone en Estados Unidos, ese haitiano, aún sin educación y sin mayor entrenamiento y todo, va a terminar generando más riqueza de lo que generaba en Haití. Entonces, el hecho de que la gente se mueva a ambientes institucionales más buenos, sí, hace que entonces se multiplique la riqueza. Lamentablemente, bueno, ya hemos visto que la migración es un tópico sumamente controversial y eso es todavía un sueño de opios, aspirar a ese tipo de mundo. Bueno, no podemos olvidar que sí, está creciendo en los últimos tiempos, pero en esos países casi todo fue hecho por inmigrantes, o sea, esto es un fenómeno que no es nuevo y eso fue bueno para nosotros, o sea, no sé por qué, en qué momento pasó a ver la migración como una cosa mala en esos países. Muchas personas que hablan eso tienen apellidos europeos, apellidos asiáticos, o sea, ¿cómo que cambió eso? Esa es la gran cuestión. Y cambió en un momento que creció mucho la globalización, o sea, cuando ha venido más inmigración de calidad, de personas con un nivel educacional más alto, o sea, ¿cómo cambió eso? Este es la llave para entender eso. ¿Por qué cambió la visión que nuestros países tienen de la migración? Y cómo eso ayuda a crear fenómenos como el de Trump, que se basa muy fuertemente en el rechazo que las personas tienen por lo diferente, creo. Claro. A mí me gustaría discernir un poco entre las migraciones económicas y las forzadas, es decir, sí, gente que migra porque quiere una vida mejor, a pesar de que la vida en su lugar de origen no es necesariamente horrible, pero tiene mejores aspiraciones. Miles de españoles se han ido a Latinoamérica en los últimos 5 años, sí, porque creían que tendrían más oportunidades económicas, teniendo en cuenta la enorme crisis que hubo en Europa a partir del 2009. Luego, naturalmente, en Europa también se ha tenido el impacto de la crisis generada por la guerra civil en Siria, con cantidad de gente que se ha venido para Europa no por voluntad propia, sino por supervivencia. Entonces, ¿cómo encaja eso con el tablero geopolítico? Pues mire, los populismos que ustedes comentan, tenemos un país desde el que hablamos, como Estados Unidos, en donde el presidente electo dice que hay que cerrar esto al impacto externo, lo cual es una barbaridad de dimensiones históricas, teniendo en cuenta la historia corta de este país. Y luego tenemos gente en Europa como Angela Merkel, la canciller alemana, que no solo no cierra, sino que pide a la gente que se vaya para allá. Porque el motor económico europeo, que es Alemania, necesita mano de obra no necesariamente barata y cotizaciones, sí, para las naturalmente. Pensiones. Este alemán, tras la reunificación, continúa sin ser todavía el motor económico que Merkel creía que iba a ser. Por lo tanto, hay estas dicotomías en la gente que entra y sale, sí, pero en realidad, como conclusión, me parece que esta nueva tendencia que vemos en los países punteros de Europa y en Estados Unidos de cerrar la puerta a lo ajeno, a lo extranjero, es un error muy grande, va a perjudicar a la economía y en este sentido este 2017, como yo ya he comentado en esta mesa, yo creo que Europa va a ser la protagonista de geopolítica mundial. Estoy altísimamente preocupado por los posibles resultados electorales en Francia, Alemania y en Italia. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Enrique Gómez Batista, Juan Carlos Hidalgo y Xavier Viela. Yo a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.